¿Qué decisión tomaremos las y los mexicanos este 6 de junio? ¿Refrendaremos la forma en la que López Obrador y Morena han gobernado el país durante estos casi 3 años o buscaremos un cambio de rumbo? Porque solo tenemos esas dos opciones. La pregunta fundamental es, ¿queremos que el país siga como va? ¿Y cómo va? ¿Tenemos un mejor país hoy que el que teníamos el 1 de diciembre de 2018 cuando empezó este gobierno? Más allá de filias y fobias, si queremos evaluar el desempeño de López Obrador y su partido como gobernantes del país, debemos observar el comportamiento de los principales indicadores socioeconómicos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental levantada por INEGI en 2019, los 5 problemas más importantes del país para las y los mexicanos son, en ese orden, inseguridad, corrupción, desempleo, pobreza y mal desempeño del gobierno. ¿Qué resultados ha tenido el gobierno de Morena al enfrentar estos 5 problemas? Vamos por partes. En la inseguridad, el registro de homicidios en 2019, 2020 y 2021 no indica ninguna mejora sustancial respecto a los años previos, y el número de asesinatos sigue estremeciendo a la sociedad mexicana, como lo prueba el alto número de candidatas y candidatos que han perdido la vida en el contexto de estas elecciones. Si observamos el registro de feminicidios a partir de 2019, la tendencia al alza es muy clara. Los números rojos en el tema de violencia de género deberían ser atendidos con especial premura e interés por parte del gobierno. Sin embargo, López Obrador no solo no ha respondido positivamente ante las demandas del feminismo, sino que practica constantemente la descalificación de ese movimiento desde la tribuna presidencial. ¿Y qué decir de los territorios controlados por los cárteles del narcotráfico o del penoso Culiacanazo de 2019? No, si hablamos de seguridad, López Obrador y Morena no han hecho ningún cambio positivo. Y en el combate a la corrupción, de acuerdo con INEGI, de 2017 a 2019, el número de personas víctimas de corrupción por cada 100,000 habitantes aumentó en 7.5%. Es decir, que en el primer año de gobierno de López Obrador, la corrupción fue mayor que en el penúltimo año de gobierno de Peña Nieto. Para 2020, el reporte de la organización Transparencia Internacional señaló que los índices de corrupción en México estaban bajando, pero el país sigue siendo el que tiene los peores números de la OCDE y a nivel mundial se ubica en el número 124 de los 180 países que participan en esa medición. No se iba a acabar la corrupción barriendo las escaleras de arriba abajo. Llevamos 3 años. La situación del desempleo es desastrosa. En 2019, el desempleo aumentó 3.6% respecto a 2018, por lo cual INEGI reportó que cuando llegó la pandemia a México, en marzo de 2021, ya había 2 millones de desempleados en el país. Con el confinamiento se sumaron otros 2,5 millones de desempleados. Y aunque este 2021 se están recuperando algunos de los empleos perdidos, no cabe esperar una reducción importante del desempleo, pues el gobierno de López Obrador prácticamente abandonó a su suerte a las y los mexicanos ante el embate económico y sanitario del COVID-19. Así que no, si hablamos del empleo, tampoco hay nada que celebrar. Los resultados de este gobierno en el combate a la pobreza y la desigualdad de ninguna manera son alentadores. De acuerdo con Coneval, la población con ingreso laboral real inferior al costo de la canasta alimentaria en el tercer trimestre de 2018 era de 39.3%, mientras que en el primer trimestre de 2021 fue de 39.4%. En otras palabras, el porcentaje de la población que no gana lo suficiente para alimentarse adecuadamente aumentó en 2019 y 2020. Algunos dirán que es culpa de la pandemia, y algo hay de cierto en eso. Sin embargo, también es cierto que el gobierno de Morena no implementó una política económica contracíclica que pudiera proteger a las clases trabajadoras del fuerte impacto económico. Así que no hay menos pobreza en México, ni hay menos desigualdad. Visto en general, el gobierno de Morena no ha dado resultados positivos en los problemas que más le preocupan a las y los mexicanos. Y yo añadiría 3 elementos atribuibles al mal gobierno de Morena y López Obrador: el pobrísimo crecimiento de la economía, la militarización del país y la agonía de las cientos de miles de familias que perdieron a sus seres queridos por la incompetencia de este gobierno para enfrentar la pandemia. Es verdad que los partidos que gobernaron antes tampoco contribuyeron a crear un país más digno para todas y todos los mexicanos. Al final de cuentas, era el mismo modelo neoliberal que tenemos ahora, pero sí puede decirse que al menos eran gobiernos menos autoritarios. Si partimos del hecho de que ninguno, ni los que están gobernando ahora, ni los que gobernaron antes, han mejorado las condiciones de las clases trabajadoras, entonces es preferible un gobierno que al menos permita la organización independiente de las y los trabajadores para defender sus intereses,
y que no la criminalice, como sí ha hecho López Obrador y Morena con las organizaciones existentes. Porque si las y los trabajadores no se organizan para luchar por sus propios intereses, ningún gobierno lo hará. Este 6 de junio no estamos llamados a votar por un nuevo presidente ni un nuevo partido en el poder, pero podemos empezar a cambiar esto desde el Congreso, las gubernaturas y los municipios. Algo podemos hacer.